¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bienvenido a esto que es Noches en Red. Soy Ramiro Escoto y hoy vamos a tener un programa con dos temáticas. Una de ellas, preocupante, por supuesto, lo que está pasando en el estado mexicano de Jalisco. Usted que nos está viendo en los Estados Unidos, en Latinoamérica, quizá tiene un programa de los llamados escuelas de tiempo completo. Un esquema similar trabaja en otras partes del mundo. Bueno, en México este esquema, desde que entró el actual gobierno federal, que se encuentra a la mitad del camino, pues ha decidido, entre otras cosas, no solamente recortarle el presupuesto, sino a toda costa desaparecerlo. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué es lo que significa dejar de tener este proyecto? Pues vamos a estar platicando con uno de los personajes que al menos en el estado de Jalisco ha levantado la voz y ha generado las condiciones para llamar la atención de la importancia que tiene este programa. Y por otro lado, vamos a hablar acerca del Día del Seminario. Jalisco es uno de los estados en México que más semillero de sacerdotes da, incluso en tiempos difíciles. Hoy quiero comenzar el programa agradeciendo al seminarista Abraham de Jesús Sánchez Huizar, que se encuentra con nosotros. Abraham, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, de verdad que me siento muy emocionado porque es un espacio que muchas de las ocasiones no se tiene, y cuando se tiene, pues uno se emociona bastante. Pues me alegra el estar aquí y para dar a conocer este día del seminario, porque muchas veces dirán, oye, pero ¿cómo se come esto? ¿Qué es esto? ¿El seminario de investigación o qué? Pues es el seminario, ya lo decía usted, el semillero de las esperanzas, en donde esta semillita va creciendo para esta vocación sacerdotal. Entonces vamos a tener un día del seminarista. Hay días especiales para todo prácticamente, pero también existe el día del seminarista en donde tenemos la convivencia en la comunidad parroquial, en donde nos invitan para dar el aviso y sobre todo para sentirnos abrazados por ese pueblo de Dios que en muchas ocasiones se piensa que nada más estamos encerrados ahí en el seminario, y con las medidas ya previstas por esto de la pandemia, pues se nos ha dado esta oportunidad para poder salir ahora a las comunidades. A ver, Abraham, la pregunta es, ¿entrar al seminario es convertirse en sacerdote o entrar al seminario es también poder estudiar las ciencias de Dios? Esto puede ser el llamado divino. Este llamado divino es cuando el Señor pone nuestra mirada y te dice, ven y sígueme. Y es cuando uno puede decir, Dios me llama, ¿ahora qué hago? Entra al seminario. Pero escuché una ocasión en donde un seminarista se salió del seminario y decía, ¿pero por qué se sale del seminario? ¿Por qué rompe esta línea seminarística? Ya no va a ser sacerdote. Y una persona, me parece que un sacerdote me decía, Dios te lleva al seminario para que refuerces, para que tengas herramientas y para que puedas tener una vida totalmente realizada, podremos así decirlo, porque estudiamos filosofía, que nos abre la mente, nos hace ver la realidad, y para en el último momento ya tener esta consagración especial por este ministerio de ser sacerdote. Y hay muchos incluso que se salen del seminario, pero ya llevan la carrera de filosofía, la carrera de teología, sin ser sacerdote. Llega el momento donde dice, pues ya hasta aquí, quiero tornar mi vida diferente, pero no quiero comprometerme a esto del sacerdote. Y es cuando ya es el cambio. A ver, pero la realidad y la gran pregunta es, ¿cómo es que Dios se te aparece? Claro. ¿Cómo es que Dios te llama para decir, a ver, yo quiero que tú seas sacerdote? Digo, lo hizo con San José. Claro que ¿no? sí. Y le dijo, pues no te va a tocar fácil el asunto de ser el hijo putativo de Jesús en la tierra. ¿Cómo es que, por ejemplo, en tu caso, se da el hecho de que dejas a un lado la posibilidad de la novia, la familia, los amigos? Un buen trabajo. O incluso la tierra como tal, la colonia, la ciudad, etcétera, para irte al seminario. Sí, claro, esto puede ser muy complejo y no fácil de entender. Yo, bendito sea Dios, antes de entrar al seminario, cursé una carrera en donde ciencias de la educación, en donde ya tenía mi coche, ya tenía pues todo realizado, lo que ya habíamos visto, platicado, y llega el momento de entrar al seminario, pero en una serie de momentos familiares, porque el Papa San Juan Pablo II lo menciona como iglesia doméstica, la familia, en donde mi abuelita en oración, mi familia empieza como grupos en catequista, apoyando a la comunidad parroquial.
Entonces ahí se ve el interés. A mí me encantaba ir a misa y ver al padre haciendo y deshaciendo. Llega el momento en donde ya yo llegaba a hacer lo que él estaba haciendo, mi mini misa en mi casa, y ahí empieza en la familia, en donde Dios parte de lo vivido de ahí de la familia en la oración para poder poco a poco encontrar ese llamado divino. Y puede decir, pero ¿cómo es este llamado? Pues en esta cotidianidad, no en lo extraordinario. No se va a aparecer el ángel Gabriel y te va a decir dichoso, bienaventurado. Pues no, se encuentra en tus acontecimientos de día con día, en la escuela, en tu trabajo, y en donde encuentras algo en tu corazón y dices, es que yo quiero hacer algo, yo quiero encontrar esta verdad, yo quiero encontrar algo que en mi corazón está vacío. Ya trabajo, ya estudio, tengo familia, bien, hablando de salud económicamente, o no, en el otro puesto, pero quiero hacer algo más, y en donde ya nos podemos acercar a esta parte, a la comunidad, y decir que es esta parte de que Dios me está mostrando este caminar, y es cuando uno entra en proceso de discernimiento, podemos decirlo, para poder llegar al seminario. Estamos hablando del día del seminarista diocesano. Diocesano. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la vida del diocesano y el que está estudiando para sacerdote, si me permites el adjetivo calificativo? Claro que sí. En otras, pues, por ejemplo, con los legionarios de Cristo, con los del Opus Dei, la vida consagrada como tal. ¿Cuál es la diferencia? Sí, esta parte del sacerdote diocesano es que dentro de la diócesis apoya en el servicio como tal en las comunidades parroquiales. Te lo voy a preguntar de manera directa. Claro. ¿Los diocesanos son los pobres? ¿Los diocesanos son los pobres? Ajá. No. ¿Pobres de espíritu, de corazón? ¿En qué sentido? No, pues es que de repente vemos, por ejemplo, a los de otras congregaciones, ¿no? Claro. Carro del año y administrando escuelas de alto valor, etcétera, etcétera. Pero los diocesanos no, los diocesanos a donde te manden, o sea... ¿no? Ya agarré esa idea. Ajá. Claro que sí. O sea, no es lo mismo comer en vajilla de lujo que en un plato desechable, claro, en un plato. Pero tú comes. O ni siquiera en ningún plato, así es. Pues esta diferencia puede marcarse en muchas comunidades. Por ejemplo, en las rurales, el sacerdote diocesano marca esta obediencia al obispo. En este caso, al cardenal José Francisco Robles Ortega, que te dice, te vas a ir a esta comunidad, te vas a ir a esta comunidad, te veo en carisma y demás, y quiero que la levantes, por ejemplo. Es la comunidad en los Huicholes, en Nayarit, es en la comunidad de alguna zona urbana de la ciudad, pero que la parroquia pues no está en las mejores condiciones. Entonces claro, el diocesano tiene que valerse de una... ¿cómo le llamaremos? Un grupo dentro de la zona. Se habla con los sacerdotes en las vicarías, ahí mismo, para apoyarse, decir, ¿cómo le vamos a hacer para levantar esto? ¿Cómo le vamos a hacer para llamar más a fieles? Pero empezando quizás desde abajo. Pero no tienen pleito con los otros sacerdotes. Se supone que no deben de tener pleitos, pero... en esta parte de apoyarse mutuamente es lo que dice el obispo que pues le están los está organizando. De lo que se trata es de invitar a que la gente participe en este día, en este gran proyecto que es vivir la alegría. Pero el seminarista es alegre, claro es alguien que se le permite en torno a su edad vivir los tiempos. ¿O es alguien que está obligado sí o sí al silencio, al recato, etcétera, etcétera? ¿O eso ya es cosa del pasado? Sí, podríamos decir que es cosa del pasado, porque en el momento de que nosotros nos encontramos a primer paso en el seminario, dice un canto, estén siempre alegres en el Señor. Y esta alegría se ve reflejada en lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, la vida seminarística diocesana está en las oraciones, está en la convivencia con los seminaristas, en el deporte y en tantas actividades propias de cada día. Entonces uno puede ver qué tanto le está echando ganas o no, porque de repente llega la desesperación, las malas noticias y dice, no, pues no vale la pena entregarse al sacerdocio en este tiempo que así me va a ir, quién sabe, ni vaya a comer. Y eso es ese punto en donde prácticamente no sabemos a dónde vamos, pero siempre con esa alegría que el Señor nos pide, estén siempre alegres en el Señor.
Tengo que hacerte la siguiente pregunta, Abraham, porque he conocido muchos sacerdotes que desde seminaristas traen el mismo ímpetu, pero los finales de un padre nunca son felices. Muchos de ellos mueren solos, Claro. enfermos, y aquella feligresía pues no fue ni siquiera a visitarlos cuando lo necesitaban, cuando al revés, el sacerdote siempre los visitaba en la enfermedad. ¿Puedes lidiar con eso? Es decir, ¿puedes lidiar con el hecho de que a los que vas a llegar a bautizar, a hacerles la primera comunión, a darles el sacramento del matrimonio, al tiempo ni siquiera se acordarán de tu nombre? Claro. O sea, ¿somos ingratos los católicos con los sacerdotes? De repente, pero me atrevo a decir, con este ejemplo bastante significativo, cuando nosotros vemos la cruz, a Jesús lo buscaban, a Jesús lo recibían con palmas, lo recibían con alegría, con mucho gozo, y llega el momento de enfrentarse a esta realidad, de esta entrega generosa por amor. ¿Y dónde están tus discípulos? ¿Dónde está la gente que te aclamaba, viva el Rey de los judíos? Y esto yo me quedo, que este ejemplo tan grande de Jesús en el sacerdocio, pues es que vamos a padecer, que vamos a tener una vida sola, porque me refiero en esta parte de no tener algún acompañante como en el matrimonio, pero te casas con la iglesia, con el pueblo, pero llega un momento de soledad, llega un momento en donde ya no sabemos qué hacer, y ahí viene la oración. Dice una parte de la palabra de Dios, yo cambio tu tristeza en alegría. Y cuando nosotros nos cae la idea de que el Señor siempre está presente en este llamado, pues después del sacerdocio llega esta cruda realidad en donde te llegan a un lugar, ahorita no recuerdo muy bien en donde se van a los ancianos, sacerdotes, y en su enfermedad, en su agonía, en su soledad, pues ahí se quedan. ¿Y dónde está esta comunidad? Pero está esta alegría, esta entrega de corazón a este llamado, porque es sacerdote para siempre, y debemos de ser a todo terreno como nuestro Señor nos puso la prueba en ese sufrimiento, en esa agonía, y sentirse solo en algún momento. Es decir, ¿dónde están esos discípulos, esos apóstoles que Señor, yo te amo, no te voy a negar? ¿Cuándo es el día del seminario y cómo podemos participar en él? Claro que sí, el día del seminario es el día 6 de marzo, día 6 de marzo, en donde nosotros prácticamente vamos a todas las comunidades, ya lo decíamos al inicio, y esta parte de promocionar el seminario y darles a conocer que todavía el seminario está despierto, y sobre todo por esta colecta anual que hacemos los seminaristas. Es una colecta que digo, pues, ¿para qué una colecta? Pues prácticamente el pueblo de Dios con sus oraciones nos mantiene, pero también pues somos bastante seminaristas. Ya le decía a usted en nuestra presentación del seminarista, pues que somos reconocidos a nivel internacional, me atrevo a decir, como uno de los seminarios en donde hay muchas vocaciones a pesar de la pandemia, y Dios sigue llamando, pero esta parte de hacer promoción para que vengan jóvenes, que sí esta aventura de la vocación está padre. Entonces, cuando nos ven con estas sotanas que dicen, caray, qué vergüenza, digo, no, pues va más allá, y está muy padre este llamado, porque pues es aventurarse a cosas nuevas, y más con el apoyo de la gente que dice, tenga seminarista para que se apoye. Y va más allá de ese gesto, porque es la persona que se está preocupando por ti, aunque ni siquiera la conocemos, pero ahí están las ancianitas que están rezando por ti, las familias que están ahí, y eso hace crecer mucho el corazón para decir, ahí estamos para lo que Dios quiera, cuando Dios quiera. Ahorita me hiciste buscar, es el Trinitario, a donde van. Ajá, un saludo al padre Jorge, porque luego va a decir que es el director del Trinitario, y ahí es en donde me ha constado que de pronto, sobre todo en el tema de la pandemia, ¿no? Claro. Se les vino el asunto muy tétrico, porque bueno, hay sacerdotes que tuvieron que salir en su ministerio, pues afrontando la pandemia, sobre todo en momentos en donde ni siquiera la vacuna existía, y otros que fueron a hospitales, a centros de salud, con argucias de toda clase, pues para tratar de llegar a los lugares en donde se requería más que la medicina de una salud espiritual. Claro. Te agradezco muchísimo, Abraham, que nos hayas acompañado, y la promesa es estar participando en el día del seminario, conocer más el perfil de un seminarista, y no negar cuando un hijo, un sobrino o algún familiar o nosotros mismos tengamos un llamado
en este sentido, porque pues los llaman desde chiquitos y entran al seminario, pero también padres de familia, empresarios, Claro. Gente adulta mayor, pues tienen su llamado. ¿Y por qué decir que no cuando sabes que es difícil de explicar, como bien lo dices, pero que lo sientes? Negarlo es, ¿no? Claro, claro que sí. Pues muchísimas gracias por el espacio y recuerden esta fecha aquí en Jalisco, el 5 de marzo, Día del Seminarista, Día del Seminario. Y más por esta parte de los 325 años que cumplimos como institución. Porque además es Jalisco uno de los que más sacerdotes ha dado al país. Así es. Y esperemos que así siga siendo. Primeramente Dios. Muchas gracias. Bueno, nuevamente muchísimas gracias para hablar del Día del Seminario. El siguiente tema tiene mucho que ver con una preocupación y es el presente hacia el futuro de miles de alumnos, de generaciones que necesitan el tema de la educación. Flavio Mendoza es director de una de las ya contadas con los dedos de las manos que forman parte de una red de escuelas de tiempo completo. Flavio, te agradezco muchísimo que nos acompañes. Bienvenido y buenas noches. Gracias, Ramiro. El gusto siempre será mío acompañarte ahora en este espacio. Bueno, primero porque te felicito por la trayectoria que sigues conservando. Gracias. En los medios en Jalisco a nivel nacional e internacional. Gracias. Flavio, hace 2 años, poco más de 2 años, platicábamos en un mismo espacio sobre el análisis de lo que era la Cuarta Transformación y la visión que tienen hacia la educación. Cuestionábamos en aquel entonces no solamente las becas de nombre Benito Juárez, sino las llamadas universidades del bienestar y una serie de anuncios que todavía me sigo preguntando en dónde están físicamente y conceptualmente cuál ha sido el resultado. Pero uno de los temas que vienen desde la federación es eliminar, ni siquiera recortar, eliminar por completo este proyecto, este modelo de las escuelas de tiempo completo. Primero, ¿cómo funcionan y por qué defenderlas? Ramiro, es un tema que hemos tomado ya con casi por orgullo y que no lo vamos a soltar. El caso de las escuelas de tiempo completo es una escuela con una ampliación de la jornada regular, es decir, en lugar de que salgan los niños a las 12:30 o 1, salen a las 4 de la tarde, pero llevan ahí un proceso complementario para su formación a través de actividades cocurriculares que están perfectamente delimitadas en planes y programas de estudio y que es un modelo al que ha apostado el mundo entero. En países de primer mundo han apostado por este tipo de escuela, por el máximo potencial que puedes explotar en los niños, aprovechando el mayor tiempo posible en su vida diurna en la instrucción pública. Y además de ver cuestiones académicas, pues le das al alumno otra instrucción de tipo social, de tipo de valores, además de desarrollar otras habilidades encaminadas más hacia las artes, por ejemplo la música, que sensibiliza, que te hace más humano para entender precisamente que eres parte de una comunidad. Es decir, que incluso estos modelos en otras partes del mundo se utilizan incluso como política preventiva para no tener obesidad, para no tener violencia, para tener no ser corruptos como ciudadanos. Son un generador de valores. Así es. Entonces, esto es cómo operan las escuelas de tiempo completo. En las escuelas de 8 horas se lleva a cabo la nutrición del niño, que vale la pena decir, para efecto de aquellas escuelas en zonas de alta marginación, esa alimentación es el único que recibe el niño durante el día, el único que tiene un valor nutrimental que le aporta lo necesario para su desarrollo. Estamos hablando de comunidades en donde todavía viven en condiciones de pobreza extrema, y esto es lo que están tratando de eliminar. Por esa razón, me parece, solo por esa razón, me parece que es fundamental que defendamos todos como sociedad a las escuelas de tiempo completo. En las zonas urbanas permite también, dadas las condiciones económicas del país, no de ahora, pero pues creo que vienen tiempos peores, que papá y mamá o aquellas jefas de familia puedan ir a trabajar en su jornada laboral mientras su hijo no está en la calle y recibe una instrucción, una formación integral dentro de un centro educativo de estas características. Eran 900, ¿cuántas? 45.
de las cuales quedan 9. 945 en el estado de Jalisco y quedamos 9 en operación, bajo el marco legal, bajo el marco teórico, porque aparte habremos de decir que esta decisión presidencial, porque el que manda el presupuesto es el presidente y quien lo procesa es la Cámara de Diputados. En estos dos poderes recae la decisión que acaban de tomar, muchas, porque le han quitado presupuesto a muchos programas, a muchos fideicomisos, etcétera, pero en particular ellos han tomado esta decisión y están transgrediendo el propio marco normativo constitucional, la Ley General de Educación, la ley secundaria del artículo 3º, en su artículo 9º, fracción 8ª, establece con mucha claridad que las escuelas de tiempo completo no solamente continúan, año con año les deben de dar más presupuesto, y no fue así. 2009 no incrementó ni un solo peso, desde 2009 están violentando la ley. 2020 53% menos, 2021 0 pesos y nos meten en un apartado de un transitorio de la ley de egresos y nos trasladan un programa federal dentro de otro programa, un programa de infraestructura que nada tiene que ver con un programa académico, y ahí nunca dieron un solo peso en 2021, aprovechando el tema de la pandemia. Y en 2022, el último golpe presupuestal donde no aparecemos en ningún lado. A ver, pero ¿vales lo que cuestas? Es decir, es muy cara la educación como para que sea un argumento y te lo desaparecen. Es decir, ni siquiera lo reubican a otro tema con un sesgo educativo, por ejemplo. Sí, no. Incluso el presupuesto que trasladaron, la mitad que le quitaron en 2020, no supimos a dónde fue a parar, no fue a educación. Y los 5,000 millones estaban trabajando con casi 10,000 millones y los 5,100 millones de pesos que quedaron para 2021 se meten a uno de infraestructura donde, vale la pena decir, el programa La Escuela es Nuestra, es un caos más como las universidades Benito Juárez, las universidades del bienestar, que son universidades con una sola licenciatura, que están rentando en muchas ocasiones casas, ojo, que no tiene un plan de estudio certificado, que la plantilla de personal no está calificada, pero que además están utilizando 220 millones de pesos anuales para darle clase a 11 estudiantes en alguna de estas universidades. Así de ridículo es el análisis que podemos hacer de a dónde se va ese presupuesto. A ver, te lo voy a preguntar de manera directa. Si hemos visto que al gobierno federal no le importa el cáncer en los niños, no le importan los medicamentos a los niños. ¿Esta es una prueba más de que los niños no están en la agenda de la Cuarta Transformación? Los niños no están en la agenda de la Cuarta Transformación, pero hay que preguntarnos más allá. En realidad, lo que quiere el país es eliminar con todo aquello que signifique una oportunidad de crecimiento, de desarrollo y desde luego también de intelecto del mexicano, a dónde nos quieren llevar. Es un trasfondo más complejo de analizar, porque efectivamente no solamente fueron las guarderías, se han eliminado 13 programas educativos en 3 años, cuando lo natural es primero que evalúes. El caso de las escuelas de tiempo completo tiene un fundamento científico, algo que le causa urticaria a nuestro presidente. Todo aquello que va a través de una corriente de pensamiento científico parece que choca con la Cuarta Transformación. Entonces, esto es importantísimo. Hay un análisis a profundidad de Coneval de 2007 a 2018 sobre lo que hay, el impacto real que ha producido la implementación de este programa Escuelas de Tiempo Completo. Es el único programa educativo que respecto al rendimiento académico de los educandos, todos los años ha ido creciendo desde el 0.2 hasta 2 puntos porcentuales el nivel académico de nuestros niños en estas escuelas. A nivel nacional eran 27,000 escuelas que recibían este beneficio para 3.6 millones de estudiantes. ¿Qué te mantiene a ti todavía como director de una escuela y que no hayas perdido la batalla o el presupuesto como las otras 900 y tantas? Principalmente para nosotros en la Escuela Ernesto Corona Amador, que de 2015 a la fecha
seguimos conservando niveles de excelencia académica. Todavía en la última evaluación que se aplicó, ahí estamos entre las mejores escuelas de Jalisco, por encima incluso de instituciones privadas. No significa ni que sean malas ni que sean buenas. Estoy diciendo que respecto a nuestro sector educativo, incluso por encima de ellas. Y me mantiene el sostener este programa que le da excelencia académica, que apoya a nuestros padres de familia, pero sobre todo que el equipo de trabajadores que han sido excelentes han decidido tomar con valentía, porque esto ya es también un tema hasta de desafío al poder del Estado, al poder federal, y desde luego a que los padres de familia nos han apoyado. Aquí estamos como, si valga la redundancia, no la redundancia, válgame la expresión que voy a vertir aquí, como decía en paz descanse Vicente Fernández: mientras la gente siga aplaudiendo, nosotros seguimos cantando. Mientras los padres de familia y nuestros niños requieran esta educación, estén comprometidos a continuar con ella, ahí vamos a estar. Lo hemos dicho, al precio de cualquier sacrificio vamos a defender las escuelas de tiempo completo. Estamos hablando que va a la mitad del camino de este sexenio. Imposible aguantar 3 con esta posibilidad y darle paso quizá a una nueva luz, a un nuevo presupuesto, cambiando de sexenio, de administración. Federal no, aunque no dejaremos de luchar. ¿Te puedes amparar? Ya hay un amparo que ganó Mexicanos Primero. Nosotros comenzamos ya con una serie de amparos y vamos a acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque se están violentando. Hay un interés superior de la niñez que está consagrado tanto en la Constitución, en una ley especial en México, y hay tratados internacionales, la Convención Nacional del Niño, de los Derechos de los Niños, ahí establece con claridad este tema del derecho superior de la niñez, y uno de ellos, humano incluso, el derecho a la educación. Has hablado fuerte en otros medios de comunicación, eres columnista en un medio local. ¿Te ha traído algún tipo de amenaza o censura esta clase de, pues, claridad respecto a lo que pasa en la defensa de algo que va más allá de lo educativo? ¿Es un tema de valores, es un tema de el presente para el futuro? Definitivamente ando con cuidado, pero ando con la frente en alto. Yo sí creo que el que nada debe, nada teme. He causado incomodidad incluso al interior de la organización sindical, que increíblemente la sección que a mí me corresponde, la 47, en lugar de tenerla a este lado por la defensa de nuestros derechos a través de nuestra materia de trabajo, se hace un lado y pareciera incluso que estuviera obstaculizando. Y en el caso del Estado, a propósito de qué esperanzas tenemos de la Federación, no, pero seguiremos luchando. Sin embargo, el Estado tiene la posibilidad, Ramiro, de salvar estas escuelas. Ya hay un programa en el Estado, Escuelas para la Vida, dentro del plan educativo Recrea. Muy buen proyecto. Sin embargo, también hace falta voluntad política aquí. En este momento, hace un momento de entrar, publiqué los videos del 12 de julio de una manifestación que tuvimos, donde el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, se compromete con nosotros a resolver el tema. Fueron 2 puntos nada más. Luchar con nosotros por la viabilidad de tiempo completo. Incluso aquí dijo, pues buscamos otras alternativas, agotémoslo de allá y buscamos aquí. Y por otro lado, la reubicación de los maestros, que es donde nos golpea a nosotros, pues él dijo, antes de que se pronuncie la Federación, ya tendremos resuelto esto aquí. Y también parece que, lejos de tener voluntad política para darle salida a este tema, pues están buscando, aprovechando la necedad presidencial y de la 4T, pues acabar también con las escuelas de tiempo completo. Un día más es un día menos. Y estamos hablando de que el presupuesto del que tienes todavía así rayando es todavía este año escolar. No, ya no estamos con 0 pesos de presupuesto. ¿Cómo estás funcionando? Los padres de familia son los que están saliendo con la aportación para el servicio de alimentación, que está soportada perfectamente en la normativa para el manejo financiero dentro de las escuelas. Están los comités respectivos al respecto para poder trabajar con el tema financiero, pero son los padres los que están soportando hoy en día este tema de las escuelas de tiempo completo. Pero hablamos de nuestro contexto. Habrá contextos en donde la pobreza de la sociedad no les permite soportar las escuelas de tiempo completo.
Flavio, te aprecio muchísimo que nos hayas acompañado esta noche, que hayas hablado fuerte, duro, pero claro sobre todo, y que dejas la esperanza de que el gobierno del estado pueda hacer mucho. Lo hizo con el tema de los niños con cáncer recientemente y me parece que sí existen las posibilidades porque existe un contexto. 900 y tantas escuelas no hacen menos a un estado de Jalisco, en donde ahí está un modelo cuantificable y transparente. Y que la condición ya está, imagínate cerrar estas escuelas, echar a perder comedores, echar a perder materiales, insumos, instrumentos musicales. Sí, claro, bueno. ¿A la basura? Pensemos en eso y invitamos al gobierno del estado a que sea nuestro aliado. Confiamos en el gobernador, Enrique Alfaro, que nos dé salida y solución para poder seguir como de tiempo completo. Gracias por el espacio. Siempre. Al contrario, Flavio, como siempre, muchísimas gracias, Abraham, por habernos acompañado, pero sobre todo gracias a usted por el favor de su atención. Le espero el día de mañana en otro más de Noches en Red a través de Hours Network a los Estados Unidos, México y Latinoamérica. Soy Ramiro Escoto. Está usted informado.